Gloria a Dios. ¿Quién de los que en esta tarde ven esta transmisión ya tiene su salvación? ¿Quién sabe que Jesucristo es el Salvador único y suficiente? Porque vamos a hablar ahora de los testimonios o del testimonio apostólico. ¿Qué es lo que ellos predicaron? ¿Qué es lo que ellos testificaron? Y sabemos que ningún testimonio de ningún hombre, aparte de los apóstoles, tiene el mismo testimonio, el mismo peso de testimonio que el testimonio de un apóstol. Después del testimonio del Señor sigue el testimonio apostólico y después de ellos nosotros. Pero si nosotros contradecimos a un apóstol, prácticamente estamos contradiciendo al Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 5 de los Hechos, luego hablaremos, vemos cómo Ananías y Zafira testificaron en contra de los apóstoles y cayeron muertos. No hay ningún testimonio que pueda superar o estar por encima del testimonio apostólico. Aunque sean millones de gentes que crean otras cosas, por decir, un papa de Roma jamás tendrá, ni ha tenido ni tendrá el peso de un apóstol testificando la verdad. Ningún líder, por más mundial que sea líder internacional, puede tener el peso del testimonio apostólico. No puede nadie estar por encima del testimonio apostólico. Solo el Señor Jesucristo. Pero de ahí en más, por más grandes y santos y acertados y gente que los siga y todo, no pueden cambiar el testimonio de los apóstoles. Y dice aquí en la palabra eterna, capítulo 4 de los Hechos, verso 12, este es el testimonio apostólico. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está cuando Pedro ante el concilio, que le acusa, les dice que no hay otro nombre, en ningún otro nombre hay salvación. Solamente hay un solo nombre que tiene salvación. Jesús es Salvador. Salvador es Jesús. Y no hay otro nombre. Si bien es cierto que muchos llevan el nombre de Jesús, pero no como salvadores, sino solamente como identificación, igual que Uriel, igual que María, igual que José. Pero en Jesús el nombre es salvación, es Salvador. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es eso? Les reconocían que hablaban la palabra del Señor, que hablaban la verdad. Al estar con Jesús, al decir que les reconocían eso, estaban diciendo la verdad. Pedro estaba diciendo la verdad. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, porque a nadie se le ha dado ese poder. Y ellos testificaron que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí mismo en este capítulo, en este libro, en el capítulo 2, en el verso 36, dice que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor y el Cristo de Dios es Jesús, el único nombre que tiene poder para salvar. Capítulo 9, verso 20. También aquí otro apóstol testifica. Enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Este hablaba de Cristo, el cual le había aparecido en el camino. Cristo se le apareció a Pablo, siendo Saulo, igualitamente que se le apareció a los demás apóstoles. Hay muchos que se dicen ser apóstol, y claro que muchos tienen señales de apóstol, pero ese título de apóstol se lo dio el Señor nomás a 12 y aún a 13. Fueron 12, pero luego 13. Igual que las 12 tribus de Israel, fueron 13 tribus. Y Pablo vio al Señor. Para ser apóstol se necesita en primer lugar ver al Señor. Si alguien lo conoce porque lo ha sentido, porque lo ha transformado, lo ha bautizado y todo, aunque establezca iglesias, aunque dirija un gran movimiento de iglesias, no es apóstol. No es apóstol porque le falta ver al Señor. Y hay más señales para ser apóstol, pero esa es la principal. Eso lo dijeron los apóstoles cuando escogieron al que sustituiría a Judas. Necesitamos alguien que ha estado con nosotros, alguien que ha visto al Señor, alguien que lo ha seguido desde el principio, alguien que sea fiel al Señor. Ese se necesita para que ocupe el lugar del transgresor. Así entonces, el testimonio apostólico es que Jesucristo es único Hijo de Dios, único Hijo con la misma naturaleza, porque como hijos adoptados, pues somos todos los que aceptamos a Cristo, pero somos hijos de Cristo por aceptarle a Él, pero hijos de Dios, del Padre, solamente uno, y es Jesús, porque fue Dios quien lo engendró en María. Entonces, ese es el testimonio de ellos. Eso testificó Pedro, eso testificó Pablo, que fueron dos apóstoles muy diferentes, los dos del Señor, los dos poderosos, los dos llenos y guiados por el Espíritu Santo, los que más usó Dios para establecer iglesias, porque no solo eran apóstoles, eran también evangelistas, no solo eran pastores, eran también evangelistas, no solo eran pastores, apóstoles, evangelistas, también eran profetas. Tenían los dones, todos los dones del Espíritu Santo. Los 9 dones que vemos registrados en la Biblia los tenían los apóstoles, todos. Pero el uso que Dios le dio a cada uno fue diferente, en una área uno, en otra área otro. Pero Pedro y Juan, el único que podemos pensar que fue más usado Pablo es en que tiene más epístolas, pero en la actividad, en las luchas, en el enfrentamiento contra el enemigo, en la salvación de judíos y gentiles, si los ponemos en la balanza, ahí se dan. Y ellos son los que dieron testimonio
de estas cosas que estoy diciendo, porque hay muchos más testimonios. Ellos, aquí en el capítulo 3, verso 15, dice: y matasteis, dice Pedro, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí dice que tiene poder el Señor, es el nombre que tiene todo el poder para sanar por medio de la fe. Es cuando Pedro está dando el discurso aquí, después de la curación del cojo del templo de la Hermosa. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Él levantó a aquel enfermo porque fue levantado Cristo de entre los muertos. Los milagros del Señor es porque Él vive. No puede un muerto resucitar a otro muerto. No puede un muerto sanar a un enfermo. Solamente el que vive eternamente y para siempre tiene ese poder y esa gracia, esa misericordia, ese amor. Amén. Bendito sea Gloria a Dios. su santo nombre. Dice también el capítulo 4, en el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Amén. Esa gracia era precisamente el poder del Señor para sanar, para salvar sobre todo. Es el nombre de Cristo Jesús, dice en el capítulo 3 también, aquí en el verso 16, que tiene todo el poder, toda la bendición para resolverle todos los problemas a la gente, sobre todo los problemas de nuestros pecados y los problemas de nuestra salud. En el verso 3, verso 16, y por la fe en su nombre, al nombre de Jesús, por la fe en ese nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha afirmado su nombre, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dada a este, la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No fue un milagro que se fraguó allá a las escondiditas. Fíjese que un milagro que se hizo el Señor adentro de la casa de Jairo. Él resucitó a su hija. No permitió a los incrédulos y burlescos que se metieran a ver el milagro. Dios no le permite milagros a los burlescos, a los incrédulos. Se burlaron del Señor porque les dijo: la niña no está muerta. Y ellos la estaban velando, ya tenían muchas horas, no sé, tal vez más de 20 o más horas. De manera que dijeron: que no está muerta, ira. ¿Pero por qué? Por dos cosas. Porque para el Señor todos viven, y más los niños. Los niños no van a ser condenados por los pecados de sus padres. El alma que pecare esa morirá, y si un niño no ha pecado no tiene por qué morir. Si en pecado lo concibieron, como dijo el rey David en el Salmo 51,
en pecado me concibió mi madre. Sí, su madre lo concibió en pecado, pero él no era pecador porque su madre lo concibió en pecado. Así, hermanos, es que allá se metió el Señor y solo permitió al papá que creyó. El papá creyó que el Señor le iba a sanar a su hija, por eso lo fue a buscar hasta Capernaum. Y creyó cuando le dijo, no grites tú como los demás de dolor, yo voy a resucitar a tu hija. Cuando el Señor le dijo, él creyó y por lo tanto llegó. Cuando todos lloraron porque llegó el papá y encontró a su hija muerta, él estaba sobrio, esperando el milagro, y se metió con el Señor y el Señor le habló a la niña, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. He aquí, dice el Señor, llegará la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Así como levantó a la niña, así nos va a levantar a nosotros. Para él 1 hora o 2 o 3 de muertos es lo mismo que 100 o 200 o 1000 años. Es lo mismo. Y el que oiga la voz del Señor en la primera resurrección se va a levantar y muy feliz. Pero también habla de los que no han sido salvos. Por eso pregunté, ¿quién es salvo de los que me está escuchando? Hoy un saludo de un joven de una prisión de Georgia. Y todos los días me está escuchando predicar. Esto me motiva, me emociona, que la palabra de Dios no tenga puertas, no tenga muros que la estorben, no haya líneas fronterizas, que llega hasta las partes, ya gracias a Dios por la tecnología, por la ciencia que Él dijo que se aumentaría. ¿Para qué? Para esto, para que la gente oiga su palabra por medio del celular, del internet, de la televisión y de tantos medios escritos y electrónicos. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Me da gozo y te mando un saludo, joven, hermano Ortega. Síguete gozando y acepta en plenitud al Señor, para que cuando salgas de esa prisión y ese deseo que tienes de venirte para andar conmigo de evangelista, vente. Nadie sobra de los que quieren servirle al Señor. Hay lugar para todos. En ningún otro. Es el testimonio apostólico que Él tiene la respuesta. Leía 3:16. Lo vuelvo a leer porque qué maravilla. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. El Señor salió con la niña bien sana, resucitada y sin fiebre, y se la mostró a todos y se les acabó la risa, se les acabó la burla. Ese es mi gozo, hermanos, que un día va a ser diferente. Ahorita el que quiera servirle al Señor se va a encontrar con gente que se va a burlar, con gente que se va a burlar como se burlaron del Señor y de aquel principal llamado Jairo, pero se les va a secar la boca, se les van a brotar los ojos, se les va a parar el corazón, se les va a salir la lengua, van a que escupir casi hasta los dientes, no nomás sus palabras perversas,
criticando la obra de Dios y a los que Él escoge. Para el Señor no se le pasa ningún detalle. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Amén. Todo tiene recompensa. Gloria a Dios. Todo tiene una gran bendición. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, en ningún otro hay salvación. Es el testimonio apostólico y debe ser testimonio de nosotros. Y otra cosa muy importante, dice el verso 39 del capítulo 2, hasta lo voy a subrayar aquí. Y si usted está con su Biblia en la mano, también subraye este versículo glorioso. Subráyelo porque dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Amén. ¿A quién le dijo eso? Aquellos que estaban ahí compungidos de corazón cuando Pedro les dijo que habían crucificado al autor de la vida, pero que Dios le había hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Hermanos, hay muchos hermanos, pero esto sería entrar en doctrina, en controversia, como en apologética, y el tiempo no da, pero un detalle así muy sencillo y muy simple. No dice bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando está hablando de Jesucristo, está hablando de la deidad, de la divina Trinidad. Está hablando del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Pero no vamos a entrar en una controversia por esa doctrina que el bautismo debe ser solo en el nombre de Jesús. Dice Pedro, en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo es coeterno, es consubstancial, es Coigual con el Espíritu Santo, el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, y el Espíritu también con el Padre y con el Hijo. Es la misma sustancia divina, por eso es un solo Dios verdadero. No bautizamos en el nombre de tres dioses, bautizamos en un solo Dios, Padre, Verbo y Espíritu Santo, porque es la ordenanza apostólica. Amén. Que si Mateo dicen que se equivocó, que estaba loco, que quién sabe cuánto, lo siento, pero vuelvo a lo que principié hablando. Ningún testimonio tiene el poder del testimonio de un apóstol. No estoy hablando de los 12, de uno solo. Uno solo es más que todo un movimiento mundial de los millones que sean, que estén en contra del testimonio de un apóstol. Están en contra de lo que ellos vieron y oyeron, porque ellos dijeron ante toda autoridad eclesiástica y de todo gobierno y de todo asesino y todo enemigo de la fe. Por eso dice que hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Ellos hablaron en el nombre del Señor y ellos dijeron: no podemos dejar de hablar
lo que hemos oído y visto. Nosotros vimos al Señor y somos testigos de estas cosas. Aleluya. Que los otros no escribieron, basta uno. Un apóstol es suficiente, porque ellos mismos dicen, digo verdad en Cristo y no miento. Y si mintieran, no estuviera aquí esa palabra en la Biblia, porque en la Biblia está solamente la verdad, Amén. la absoluta verdad. Gloria La a Dios. verdad del cielo y de la tierra es la única verdad total. Aquí está garantizada, completa, la verdad mala por los que hicieron lo malo y la verdad buena por los que hicieron lo malo. Pero las dos verdades, la sí y la no, son igualitamente, puedo decir, canónicas. Verdades que no se pueden mover. Y así haya millones que digan que un apóstol se equivocó, la palabra comprobada y certificada es la palabra inspirada por Dios. Amén. En boca, corazón y mano de los apóstoles. Así pues, amados hermanos, prediquemos y creamos. En el capítulo 19 hay un hecho, ya para finalizar. Ahora vengo acá, llegué 10 minutos antes, hermanos, de comenzar de esta pilla. Estuvimos en una celebración de un culto de acción de gracias por un cumpleaños. Y puedo mencionarles, después de leer este versículo, un testimonio de allí, porque hay muchos testimonios de Estapilla, Colima. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, del cual nunca habían oído. Si hay hermanos que en su iglesia, sus pastores, no les predican esta doctrina, este regalo de Dios, este don de Jesucristo para los creyentes, búsquelo usted personalmente, no va a pecar. Allá en Yakima, Washington, mi hermano Luis fue recibido y acogido por unos hermanos que les agradecemos mucho, son nuestros amigos bautistas, de los bautistas que predican que una vez salvo siempre salvo, pero no aceptan tampoco el bautismo con el Espíritu Santo, no aceptan el don de lenguas y muchos más. Predican preciosos, aceptan a Cristo como su Salvador y todo, pero estas partes las niegan. Pero al estar ahí mi hermano y predicándoles, se hizo amigos y empezó a hablarles de esto, empezó a orar, y varios americanos de esa doctrina y que jamás habían llorado, mucho menos hablar en lenguas, hablaron. Uno de ellos está tan agradecido con mi hermano José Luis. Es un hombre grandote, casi más de 2 metros, muy rico, y que los ha ayudado mucho. Él sigue en su iglesia, pero él tiene el don del Espíritu Santo. Él habla en lenguas, a él lo toca el Señor, independientemente de lo que crea su pastor y la doctrina que ellos tienen. Usted puede buscar, porque aquí dice que todos fueron bautizados en el Espíritu, el bautismo de Juan, pero cuando creyeron al Señor, ya por Pablo, se bautizaron en el bautismo del Señor Jesucristo, pero aparte Pablo les impuso las manos
y todos recibieron el don del Espíritu Santo. Amén. Dije que les iba a comentar algo por el testimonio apostólico. Allí en esta pilla, más o menos me tocó llegar como en el año 82, no me acuerdo bien, pero más o menos en ese año empecé a ir a esta pilla. El hermano José Dávalos, que ya está con Cristo, empezó a ir apoyado con los hermanos Adolfo Juárez y algunos de sus hijos, porque allá tenían ellos sus parientes. El hermano Adolfo tenía precisamente al hermano Elías Juárez Chávez, era su hermano, y era un alcohólico, un borrachito perdido. Yo no lo vi, a mí no me tocó verlo cuando ya que se hinchaba de tanto alcohol, a la fuerza lo agarraban, lo llevaban, le ponían sueros, casi para revivirlo de aquellas terribles borracheras que duraba días. Dicen que se abotagaba. Cuando yo lo conocí fue porque anduvimos en un viaje misionero por Michoacán por 7 días y regresando a Tecomán en la madrugada, a un grupo de 5 hermanos, llega un varón y me dice: hermano, te toca ir a esta pilla. Y me tocaba porque llegamos todos en la madrugada y los que tenían que ir pues no podían, entonces dijeron: este anda ganoso. Ese viaje primero de muchos días que hicimos a misionar fue porque aquí, luego les platicaré el testimonio, me amenazaron de muerte si predicaba, y yo predicaba poquito. Entonces a base de esa amenaza le dije al diablo: ¿te molesta que predique cada 8 días o cada 15 días? Pues ahora voy a predicar todos los días y a ver quién va a poder. Entonces es la primera vez que voy, nuevecito. Yo me entregué al Señor en enero del 80, así que 80 y 81, y a principios más o menos no, tuvo que haber sido antes, haber sido ya en el 81, porque no tenía más de 2 años de convertido. Y sí, llegamos allá a esta pilla y estuvimos predicando, y al poco tiempo el hermano Elías con su hijo Joel se fueron a trabajar al galaje, y andando allá asistieron a los cultos. Y en un culto ahí en la casita del hermano Adolfo, ahí el Señor salvó al hermano Elías usando precisamente el don del Espíritu Santo. Estaba mi hermano Luis predicando, yo le ayudé allí, pero él estaba predicando cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la congregación y empezó una hermana que se llama Aleja Banda, empezó a hablar en lenguas. Y nosotros la oímos hablar en lenguas, otras palabras, pero normal, o sea, oímos que hablaba. El hermano testificó que vio como una nube muy hermosa que se dirigió hacia ella, y lo que escuchaba era música, campanitas, algo maravilloso, pero como un velo así, pero de nube, la cubrió. Y entonces el Señor tocó su corazón. Luego, en una velada, el hermano Joel, a sus esposas, fueron los primeros, puedo decir, hijos en la fe que bauticé. El hermano Elías, la hermana María Andrade, el hermano Joel, la hermana Indelisa Muñiz y Temo Díaz. Fueron los primeros 5. No los bauticé yo, pero fueron mis primeros discípulos, los primeros que Dios, ya estando yo en el galaje, me permitió ganar, y solicité que los fueran a bautizar. Y de ahí llegamos a bautizar. El bautismo que no me acuerdo bien, pero creo que el que más gente hubo fueron un poco más de 60.
Y el Espíritu Santo también bautizó a muchos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Los apóstoles no acudieron, si Dios quiere, y la Virgen María Santísima, si Dios quiere, y San José también, y si los santos me responden. No, ellos solamente testificaron de Cristo y de Cristo. Amén. Ellos dijeron, solo Él salva, solo Él sana, solo Él resucita, solo Él tiene vida eterna. Ellos nunca se apartaron de ser cristocéntricos. No anduvieron pepenando aquí y allá cosas y ayúdate que yo te ayudaré, jamás. Ellos no usaron eso. Ellos solamente usaron el nombre de Cristo Jesús, y así la gente más mala, más perversa, más pecadora se convirtió. Por eso testifico del hermano Elías Juárez, cualquiera que de su familia o vecinos de Estapilla, cuando ya se entregó a Jesucristo, fíjese cómo son las gentes, malas como las gallinas. Una gallina anda con todas las gallinas, pero si una se enferma, todas se la comen. Para ellas que sea diferente a ellas. Así les comen las plumas, la cresta y las patas y todo, hasta que se las comen todas. Cuando el hermano Elías aceptó a Cristo, mientras lo veían perdido como ellos, mientras lo veían borracho, se burlaban de él porque se quedaba tirado donde sea, en las calles, en las banquetas, donde sea, se burlaban de él. Pero cuando se entregó a Jesucristo, se le echó el pueblo encima. Pero así, a comérselo. Un día llegó un cuñado de él allí a su casa con una súper en la mano, y ahorita los mato, y bueno, si es algo después les voy a platicar por el tiempo. Pero se tuvo que ir el hermano Elías, pero siempre Dios obra para bien. Salió de un lugar de miseria para ser bendecido con todos y sus hijos. Sus hijos es una familia bendecida, los conozco a todos, y Dios les ha dado la bendición que promete a los padres que le temen, le bendice a su descendencia. Y así está bendecida toda la familia Juárez Andrade, desde el mayor hasta el menor. Los conozco del mayor al menor y todos son bendecidos. Ni parece haber sido hijos o ser hijos de un borrachito sin ningún futuro, porque un borrachito no le duele, o si le duele se aguanta. Si gasta el litro de leche, lo cambia por una cerveza. Aunque los niños lloren, él prefiere la cerveza que la leche para sus hijos. Yo lo sé porque también fui borracho y porque soy hijo de un borracho, y por eso sé todo eso, porque lo he visto y lo he vivido. Bendito Padre Celestial, que en esta tarde alguien te acepte, alguien se salve, y que no busque otro nombre, que no busque doctrinas ni religiones, porque no hay salvación en ninguna religión. No se puede salvar a alguien a nombre o por el nombre de una religión, de ningún movimiento cristiano. No hay iglesia, no hay movimiento, no hay nadie que pueda salvar. El testimonio apostólico es del Espíritu, es de la verdad, es verdadero. En los hombres de confianza tuyos es Señor. Por eso nosotros creemos en tu palabra, porque tú no quitaste esos testimonios, no los corregiste, no los regañaste, sino al contrario. Pablo le dijiste en la noche, cuando estaba llegando a un lugar de mucho peligro: habla y no calles, porque yo estoy contigo. Habla, porque aquí tengo pueblo, aquí hay gente que me va a aceptar. No te asustes por las amenazas. Van a venir contra ti para matarte, para echarte a la cárcel, van a venir. Pero yo estoy contigo, no temas, tú habla lo que yo te he dicho, habla lo que tú sabes, habla lo que tú sientes, porque con eso la gente se va a salvar. Gracias, Señor. Amén. Hasta mañana, hermanos.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.